Estamos de regreso. Esta es la mesa de los miércoles, una mesa diferente, una mesa de lujo, reforzada, recargada, diría yo. Arturo Miranda, muchas gracias. Gracias, Tiene uno que buenas venir a tardes. Guanajuato para poder contar con tu presencia. Es un lujo, ¿no? Sí. Ese reclamo lo hice hace un Guanajuato rato. es un lujo. Se va a León en flecha amarilla, pero bueno. Ramón Izaguirre, como siempre, con dale un gusto. aventón cuando vaya. De vez en cuando. Lo estaba ofreciendo hace un rato fuera de cámara. Y el doctor Luis Fernando Macías, que ahora lo incluimos en esta mesa. Ya has estado aquí y siempre aportando cosas muy productivamente. Bueno, en el salón de consejo varias veces. El salón de consejo un montón. Estamos en el salón de Quisiera consejo, estar. donde supongo que se han dado debates interesantes. No todos seguramente lo han sido, pero muchos de ellos. ¿Qué con esta autonomía universitaria? ¿Qué con estos 20 años? ¿Qué tanto hay que celebrar? Se han quedado callados. Justamente, no, bueno, es que es una pregunta muy importante. Justamente estábamos conversando algunos profesores que nos dedicamos un poco más a las ciencias sociales y por lo tanto al análisis político, al análisis sociológico, en fin, incluso al análisis de la institución. Y estábamos diciendo, bueno, en realidad lo que hace falta ahora es abrir un debate sobre la democracia y sobre la democracia universitaria, sobre la democracia escolar, sobre la democracia, etcétera, y ahí incluir un debate sobre la autonomía. O sea, le hace falta una reforma democrática a la universidad. Y pensar un poco en esos términos, democracia, autonomía. A ver, pero cuando uno habla de democracia, inmediatamente se alude a la política. Pero si la política está tan desvencijada entre nosotros, mucha gente podrá hasta asustarse por decir, ¿cómo meter la política, la grilla a la universidad? Tendríamos que delimitar qué es una democracia. La democracia no es más que un sistema de convivencia. ¿Cómo va a convivir la comunidad universitaria? Pues haciendo comunidad. Y un sistema de representación, ¿no? El sistema de representación está dado. El asunto es si ese es el que le conviene o no a esta institución. Hasta ahora así ha funcionado y no le va tan mal. Cuando quieras modificar eso decían los otro… priistas también hace algún tiempo, de su sistema político. No, pero es que tienes que conservar una institución tan conservadora como esta. No la vas a transformar de la noche a la mañana porque abras un debate. A ver, pero yo creo que antes, yo no diría un debate juntos los dos términos, autonomía y democracia. Yo creo que primero valdría la pena debatir dónde está la autonomía de la universidad, porque en la medida en que se entienda cuál es el estatus, y bueno, y si esto requiere algún ajuste o alguna reforma, entonces es en la medida en que se puede establecer algún rumbo democrático o algún proceso diferente en torno de democracia universitaria. A mí me preocupa… Bueno, además hoy que se cumplen precisamente los 20 años de la autonomía universitaria, a mí me preocupa el lugar donde está la autonomía de la universidad y creo que hay cosas que señalan alertas importantes en torno de ello. Me parecería grave que se entrara a un proceso democrático diferente al actual. Bueno, a un proceso de debate. A un proceso de debate sin definir ¿dónde está la autonomía hoy y cuál debiera ser la autonomía de la universidad? Sí, quizá lo que se necesita cuando yo digo que estábamos platicando esto un poco, cómo abrir pues un diálogo, si quieres, a lo mejor el término debate convoca a un combate y a una confrontación y eso ya podría crear, digamos, ciertas reservas. Pero si partimos de la idea de que efectivamente lo que está en juego es discutir las condiciones, las cualidades y las calidades de las formas como vivimos la autonomía, tendríamos que discutir nuestro sistema de convivencia y nuestro sistema de participación, nuestro sistema de compromiso, que vaya, digamos, en términos de una evaluación a lo mejor más fina, en términos de lo que como educadores y como institución formadora estamos transmitiendo, es decir, de nuestras formas de vida que permea a la sociedad, que interpela en lo social y que forma opiniones. Es decir, hoy hablamos de individuos autónomos, hablamos de propuestas de autonomía de la sociedad civil, de autonomía de los diferentes grupos. Bueno, ¿qué tanto nosotros estamos siendo en este momento un ejemplo histórico de formas de autonomía o en realidad lo que hay en diferentes sectores de la comunidad universitaria, brotes, elementos
que nos permitan hablar de diferentes formas de autonomía que hay que ponderar, que hay que acrecentar, que hay que fortalecer, y otras formas de vivir la autonomía que no son autónomas y que tendrían que desaparecer. Bueno, a mí sí me parece interesante lo que plantea Luis Fernando por una sola razón. La autonomía, la forma de gobierno de la universidad ha sido tocada por lo menos 2 veces desde que es autónoma, pero siempre a propuesta de la autoridad, No, pero mira, ¿no? es ¿Por que qué no también a propuesta de la comunidad? Aunque no se llegue a formas ejecutivas, pero por lo Ahí menos a es, una Con una crítica. participación diferente. De la comunidad. el tema es qué entendemos por comunidad. Cuando alguien se siente perteneciente a algo, a la comunidad, participa y hace. No necesariamente esta casa tiene ese grado de pertenencia en sus propios individuos, de tal suerte que abrir un debate es decir, ¿entre cuántos? ¿Quiénes? ¿Dónde? ¿Pero por qué ese miedo al debate? No es un medio del debate, es una En el ponderación de país las pasa lo mismo, circunstancias. no todos son ciudadanos y los que tienen la calidad pues debaten. Y ya. Este país no es un país que debata. Para debatir hay que tener argumentos, hay que tener propuesta, hay que tener información, hay que tener convicción, hay que tener muchas cosas. Nos encanta la chismolería, que es otra cosa. ¿Cómo le hacemos? Mira, la reforma de 2007 en esta universidad estructuró distintos campos, distintas divisiones, distintos departamentos. Un tanto ¿Cuál era el cuanto sustento? verticalmente, ¿no? Sí, he ahí un problema. Pero también tenía un sustento que pretendía que todas las áreas del conocimiento interactuaran y por eso se podía hacer esta estructuración para que hicieran eso. Bueno, eso implicaba el debate académico, el encuentro del conocimiento, de las distintas disciplinas 7 y años de las después, distintas personas. No lo hemos logrado. Se podría valorar No que lo se ha hemos avanzado y que logrado. No lo hemos logrado porque se hizo un archipiélago y no hemos puesto los Ya ferries o iniciaste los el debate. puentes. Eso Con sí. algo de chismolería, pero lo empezaste. Claro, A ver qué pues dices. eso se trata. Yo estoy de acuerdo, pero a ver, creo que sí ha faltado una participación, y que coincido con Arnoldo, una participación de la comunidad universitaria como sea porque las propuestas vienen de fuera, sea porque las propuestas se generan aquí, pero creo que hoy podría la comunidad ofrecer un debate mucho más enriquecedor en torno a lo que está ocurriendo en la universidad que los que se han generado en los momentos anteriores a las otras reformas. Yo recuerdo un antecedente cuando en 1989, 90, 91 se formó aquel grupo universitario donde formaban Juan Carlos Romero Hicks, Exacto. José Mendívil, creo que hasta Juan Diego Jasso, que hasta era de otra universidad. Todo el mundo los veía como loquitos, ¿no? Y a la larga fue la semilla de algo que fructificó primero en la rectoría de Romero Hicks por motivos políticos ajenos a la universidad, ¿no? Pero que se hizo visible con ese grupo y luego a la larga era una autonomía. El mismo Luis Miguel Reonda participó en... Hará falta, sí. Pero no le estarás dando una paternidad a quienes no la traen. No, es otra cosa. Pues esos fueron Sí, los es un protagonistas. intento. Sí, son protagonistas, pero tú lo aludes bien. Son grupos pequeños los que de repente tienen, mira, habría que volver a la universidad. ¿Quiénes integran la comunidad universitaria? Sus alumnos, sus profesores, sus investigadores, sus trabajadores, etcétera. Mientras la universidad sigue siendo profesionalizante en el nivel universitario, los estudiantes no son precisamente los más abocados a debatir. Salvo Están de algunos. tránsito. Sí, siempre, y quieren su título. Los profesores e investigadores son los que debieran entrarle a eso. Ellos son, desde mi punto de vista, yo siempre lo sostengo, no, el ser de la universidad son sus profesores e investigadores. Los alumnos no. Los alumnos siempre están de tránsito, siempre. Y si a alguien se lleva el conocimiento y lo reproduce, muy bien, pero los que se quedan son los profesores, y esos son los que deben de votar. Bueno, yo ahí discreparé un poco, pero te veo con ganas de hablar. Sí, bueno, y lo que pasa es que, claro que a los estudiantes, te digo, lo que yo quiero decir es que en la universidad lo que no se ha definido completamente, después del techo global de la autonomía para darse sus leyes, para elegir a sus autoridades, para etcétera, los ámbitos de autonomía en cada uno de los sectores de producción de conocimiento, en la participación de la gente, en la estrategia misma de su formación, en la apertura a la crítica y a la propuesta de los mismos programas, en las relaciones que se tiene con los organismos que dan financiamiento y al mismo tiempo inyectan políticas públicas a través de ese financiamiento y no dan la oportunidad de decir, bueno, también podrías crear tus propias formas de integrarte y de asociarte y de relacionarte con la comunidad. Es decir, hay una
forma de autonomía todavía entendida de una manera muy administrativa. Falta entender, tú decías, pertenece al ámbito de lo político y por eso hablábamos de democracia. Pues claro, es que todavía hay que discutir el problema de la autonomía en las esferas extra administrativas, qué puede significar y qué tipo de agenda de debate está surgiendo, pero sí hay cosas que son emergentes y que no tienen causa, y la autonomía puede ser una. Bueno, sí, a ver, yo discrepo un poco en un tema discrepa mucho, no importa. A ver, yo creo que en la autonomía ni siquiera se ha dado en el término administrativo, y eso ahí es donde creo que es más preocupante. Voy a poner un caso. Las revisiones del OFS a la universidad. Órgano de Fiscalización Superior. A mí me parece que la universidad debe ser auditada, debe ser vigilada en torno de los recursos públicos, y eso está fuera de cualquier discusión, creo. El tema es hasta dónde. O sea, la aplicación del recurso me parece que es muy importante que se revise, pero si el OFS... Revisa la universidad como revisa la Secretaría de Obra Pública. Sí, o revisa, por ejemplo, la carga de horas que tiene tal profesor o cosas por el estilo, que pareciera que se mete en cuestiones más académicas, más docentes. A mí me parece que está extralimitándose en una función que, si bien aparentemente le da la Constitución local, hay que tener en cuenta el límite que establece la Constitución federal en el término de autonomía y la forma en la que la ha interpretado nadie más ni nadie menos que la propia Suprema Corte de Justicia. Eso está ocurriendo y esa definición de autonomía se está, vulnerando a partir de cuestiones netamente, incluso hasta en lo administrativo, ¿me explico? Es que es de origen el problema, porque cuando la universidad sale a la autonomía 94, era la última de las que sobraban sin ser autónomas, y entonces había que hacerlo así, pero, oh desgracia, coincide con la hegemonía de la Secretaría de Hacienda imponiéndole a todo mundo a quien le da dinero sus políticas y sus estándares de crecimiento. ¿Quieres plazas, universidad? Haz esto. ¿Quieres eso? Tienes que hacer planes de esta naturaleza. De tal suerte que entonces se nos vino eso, y cuando se trata la segunda parte, que es ríndeme las cuentas, se pueden ir hasta la cocina, ¿verdad? Y entonces los límites de la autonomía son esos. Sí, el que paga manda. Sigue habiendo batallas que dar. Yo lo único que te quiero decir es que yo creo que los alumnos, y me regreso a eso, sí forman parte de la comunidad universitaria. Pasan aquí 5 años de su vida, los marca para siempre. Tú buscas luego a los exalumnos hasta para que, si son exitosos, devuelvan algo del dinero a la universidad. Sí. Tienen además un momento energético de sus vidas que puede generar cambios, como ha pasado en muchas universidades, en ese pequeño tránsito. Entonces digo yo, con esta característica de temporalidad muy precisa, sí forman parte. Sí, ¿no? Y generan cosas, ¿no? Hagamos el estudio de nuestra universidad, donde está el movimiento estudiantil de Guanajuato. Es otra cosa. Y todo, no, es lo mismo, es la historia del movimiento estudiantil guanajuatense. Los de aquí hemos sido estudiantes y sabemos de qué hablamos, y ahora ya no lo somos y estamos en otra lógica de la comunidad. Pero también hay profesores que no participan, ¿no? Y están aquí toda su vida. Sí, es que nuestro trabajo con la autonomía no es solamente, yo decía, un trabajo de carácter administrativo, en el sentido de administrativo hacia adentro. Okay. ¿No? Te autoadministras, entonces eres autónomo. Esa es una forma muy... es cómo... sí, vamos, cómo tienes otras formas dinámicas de entender el proceso de autonomía, cómo movilizas educativamente el proceso de autonomización de sujetos que van a devenir sujetos autónomos. Alguien decía hace poco, y lo comentábamos en tu programa, la característica fundamental de las universidades se ha perdido, que es la de formar ciudadanos o la de formar sujetos para la vida. Entonces, claro, de la universidad fábrica había que volver otra vez a la universidad autónoma en el sentido completo, y nosotros pues no hemos acabado ni siquiera de asimilar ese proceso, todavía estamos celebrando una decisión, vamos a decir, del Congreso. Claro. Este es un debate que queda abierto y nomás tratamos de arrojar algunas pequeñas luces sobre el tema y puntos de vista. Pero vamos a hacer un corte para regresar con otro tema relevante, también tiene que ver con la educación y creo que con una emergencia un poco más crítica, ¿no? El tema de la violencia y la violencia sexual en las escuelas de educación básica de Guanajuato. Regresamos después de esta pausa.